Muy buenas para todos, mi nombre es Guillermo y en este video voy a explicar cómo resolver problemas de fracciones y porcentajes. Para eso vamos a comenzar planteando la siguiente situación problema, que dice lo siguiente. Guillermina compró un chocolate para compartir con su hermano Ignacio. Cuando llegó a su casa, abrió el paquete y le dio una parte a su hermano. La siguiente imagen muestra cómo Guillermina repartió el chocolate. Como verán, Guillermina y su hermano se hacen algunos interrogantes, los cuales nosotros vamos a ayudar a responder. Antes de responder, es necesario que repases, si es que no te acordás, algunos conceptos referidos a fracciones. Si bien yo haré algunos comentarios sobre el tema, deberás profundizarlos en caso de no recordarlos. ¿Qué necesitamos saber sobre fracciones para poder resolver problemas? En primer lugar, ¿qué es una fracción? ¿Sí? Aquí te mostramos algunos ejemplos de cómo escribir una fracción. Podemos definir una fracción como una relación de dos números enteros, entendiendo por relación una división entre los mismos. En este caso podemos observar que una fracción puede representarse a través de una raya horizontal o una raya diagonal. Lo segundo que tenés que entender es cómo se llaman las partes de una fracción o cómo llamamos a los números que componen esa fracción. En este caso, numerador, que es el número que está por sobre la raya de fracción, y denominador, el número que se encuentra por debajo. Respecto a las operaciones, vamos a decir que con las fracciones se pueden realizar las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Y por último, y lo más importante en este caso quizás a la hora de resolver problemas, es la interpretación de una fracción. Una fracción podemos decir en pocas palabras que representa una parte o es una parte o un fragmento de un todo o un total. Como un ejemplo sencillo, si observamos esta figura, podemos decir que tenemos una figura, o sea que el total, en este caso, referiría o haría referencia a la unidad. Si nosotros dividimos esta unidad en cuatro partes, podríamos representar esa división como una relación entre dos números dos números enteros. El denominador, que es 4 y que me indica el número de partes en la que está dividida esa unidad, y el numerador, que también en este caso es 4, ya que tengo 4 partes pintadas. Si nosotros quitáramos una de estas partes, como vemos aquí en el gráfico, nos quedaría la siguiente forma. Ahora bien, ¿cómo podemos representar a partir de un número o de una fracción estos dos dibujos que aparecieron aquí? Como dijimos anteriormente, si queremos expresar esta pequeña parte como una fracción, podemos decir que representa 1 de 4, es decir, una parte de 4 partes en las cuales había dividido en principio a la unidad. Si yo realizo la operación de sustracción o de resta, el resultado que obtenemos es 3 cuartos, que sería la representación numérica de este gráfico que tenemos aquí. Estos son los conceptos básicos que ustedes tienen que manejar y que yo en pocos segundos traté de explicarles brevemente, ¿sí? Para poder profundizar esto, les recomendamos que lean el capítulo 2, sección 2.2, páginas de 14 a 17,
del Manual de Matemática Preuniversitaria, que es el material con el cual trabajamos en el curso. El otro contenido que vamos a ver, como dijimos al principio, es el de porcentajes. Así como con fracciones, te dejo aquí el enlace y las indicaciones de cuáles son las páginas que debes leer del manual de matemática para poder profundizar estos conocimientos. En primer lugar, lo que necesito saber o comprender de un porcentaje es qué es un porcentaje. En este sentido, podemos decir que es una cantidad relativa entre una parte y un total, donde el total se considera dividido en 100 partes, es decir, es una relación entre dos números. El símbolo que lo representa es este que vemos aquí, el símbolo del porcentaje, que se lee como tanto por ciento o de cada 100 partes. Para calcular un porcentaje es necesario que entendamos que el porcentaje es una relación de proporción. Como vemos en este recuadro, aparece una igualdad, ¿sí? Donde del lado izquierdo vemos la palabra total sobre el 100%. En los denominadores, como ustedes pueden observar, aparecen dos porcentajes y en los numeradores aparecen las palabras total y parte, que en este caso hacen referencia a una cantidad, ¿sí? El signo igual lo que nos está indicando es que la relación entre el total y el 100% es igual a la parte sobre el porcentaje que esta parte representa. En los problemas de porcentaje generalmente podemos tener dos o tres tipos de situaciones. Aquella en la cual conocemos el total o el 100% y conocemos la parte, pero lo que no conocemos es el porcentaje que ésta representa. Y por otro lado, tenemos problemas donde conocemos la parte y el porcentaje que representan, pero no conocemos el total. Mediante dos sencillos ejemplos, vamos a tratar de comprender cómo aplicar esta relación que planteamos aquí al principio. ¿Qué porcentaje es 20 pesos de 75 pesos? ¿Qué es lo que tenemos que identificar en este caso? ¿Cuál es nuestra incógnita? En este caso, si miramos nuevamente esta relación de proporciones, yo tengo cuatro cantidades. Y si miro la pregunta, tengo que identificar cuáles de esas cuatro cantidades tengo y cuál es la que me falta. En este caso, 20 pesos y 75 pesos son cantidades absolutas. 75 pesos estaría representando el total y 20 pesos una parte de ese total. Por lo tanto, lo que nos queda como incógnita es el porcentaje que representan los 20 pesos. De esa manera, y utilizando esta relación, despejamos nuestra X para poder encontrar la respuesta. Reemplazamos el total por 75, la parte por 20, el 100% queda como tal, y de esta forma, realizando el cálculo, obtenemos que 20 pesos representan el 26,7% de 75 pesos. Ahora bien, como segundo ejemplo, tenemos la siguiente situación. Si el 12% del peso de un animal es 21 kilogramos, ¿cuánto pesa el animal? En este caso, si nuevamente miramos la relación en este recuadro, vemos que ahora
nuestra incógnita es el total, ¿sí? El total del peso del animal. ¿Qué es lo que sabemos? Que el 12% equivale a 21 kilogramos, entonces, ¿cuánto es el 100%? Generalmente, los porcentajes se resuelven, en muchos casos, muchos los resuelven a partir de una regla de 3 simple. Realizando el cálculo correspondiente, una vez que despejamos la X de esta igualdad, obtenemos que el peso del animal es de 175 kilogramos. Por último, así como hicimos con fracciones, es importante que sepamos interpretar los resultados que obtenemos. Utilizando el mismo ejemplo que en el caso de fracciones, nosotros habíamos encontrado que este gráfico o esta situación gráfica podíamos representarla a través de esta operación matemática. Algo similar podemos hacer con los porcentajes. En este caso, cuando hablemos del total, vamos a referirnos siempre al 100%, ¿sí? Si nosotros dividimos este 100% en 4 partes, cada parte va a corresponder al 25%. Por lo tanto, el resultado de sustraer 25% al 100% es igual a 75%. Esto es un ejemplo muy sencillo para que se entienda la relación que muchas veces existe entre fracciones y porcentajes y cómo podemos trabajar entre ambas para poder resolver un problema. Nuevamente te recomiendo que antes de continuar con la resolución del problema, repases los contenidos de fracciones y porcentajes a partir de las páginas que te indicamos, ya que esto es simplemente una mera revisión muy rápida de los contenidos que debes saber. Bien, si recordamos un poquito, el problema decía algo así como que teníamos un chocolate que se había partido en 2 partes. Entonces, el hermano pregunta qué parte del chocolate me tocó. En este caso, si nosotros observamos la figura, podemos ver rápidamente que está dividida o partida en rectángulos más pequeños. Si nosotros contamos, observamos que hay 15 rectángulos, es decir, si al total del chocolate lo divido en 15 partes, eso significa que cada uno de estos rectángulos representa o es representado por la fracción 1 sobre 15. Entonces ahora la pregunta es, ¿a qué fracción equivale la porción que le tocó a Ignacio? Si nosotros lo pensamos rápidamente, podemos hacer, como dijimos hoy, quizás una regla de 3 simple, ¿no? Si un rectángulo equivale a una quinceava parte, 6 rectángulos equivalen a 6 por 1 sobre 15. El resultado que obtenemos es 6 quinceavos, el cual, si lo simplificamos, da como resultado 2 quintos. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta interrogante? Bueno, que a Ignacio le tocaron las 2 quintas partes del chocolate. Ahora bien, la hermana pregunta qué porcentaje del chocolate tiene. En este caso, si observamos la figura de la porción de chocolate de Guillermina, observamos que rápidamente podemos razonar de la misma forma que para Ignacio, y al contar que hay 9 rectángulos y multiplicarlo por un quinceavos, obtenemos como resultado 9 quinceavos. Ahora bien,
La pregunta es qué porcentaje del chocolate, ¿sí? No qué parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es transformar esta fracción en un porcentaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Bueno, sencillamente multiplicar la fracción por 100. ¿Por qué? Acá, nuevamente vuelvo a insistir, tenemos que tener en cuenta la relación de proporción que vimos en la diapositiva anterior. Tenemos que identificar cuál es nuestro 100%, cuál es el total que tenemos, cuál es la parte a la cual queremos hacer referencia para encontrar el porcentaje, y de esta manera reemplazamos las tres cantidades que tengo para encontrar la cuarta cantidad, que en este caso sería el porcentaje del chocolate que corresponde a Guillermino. Realizando esta operación, obtenemos que el porcentaje es el 60%. ¿Sí? Acá lo que hicimos en el segundo paso fue simplificar, en este caso simplificamos 15 por 3 para obtener 3/5. Otra forma de haber pensado esto hubiese sido la siguiente. Nosotros sabemos por la pregunta anterior que la parte que le tocó a Ignacio es de 2/5. Entonces, la parte que sobra es la que le tocó al hermano. Si lo pienso de esa manera, puedo hacer la resta o la sustracción entre el 1, que sería la representación del chocolate entero, menos las 2/5 partes, que es lo que le tocó a Ignacio. De esa manera obtenemos 3/5, que sería la parte que le tocó a Guillermino. Ahora, como la pregunta es qué porcentaje le tocó, a este 3/5 lo tenemos que transformar en un porcentaje. Nuevamente lo que hacemos es identificar de las 4 partes que tenía en la relación de proporción cuál es la incógnita y cuáles son las otras 3 cantidades que necesito para poder hallar el porcentaje. En este caso, identificamos que 3 sería la parte, 5 es el 100%, el equivalente al 100%, y por lo tanto el porcentaje lo calculo a partir de la siguiente expresión. Bien, siempre es importante que indiquemos la respuesta a los problemas, ya que generalmente uno, en lugar de escribir, hace recuadros o marca, pero no indica específicamente cuál es la respuesta al problema. Ahora bien, teniendo en cuenta la misma situación, dejamos planteadas algunas preguntas para que puedas practicar estos conceptos. Sería importante que lo pongas en práctica una vez que hayas comprendido y entendido todo lo que vimos anteriormente. Simplemente, en este caso, voy a hacer referencia a la primera pregunta y te voy a ayudar a resolverla. En este caso, la consigna es: si Nacho come una tercera parte de su porción, ¿qué parte queda sin comer? Si recuerdan, esta era la porción que le tocó a Nacho, y dijimos que esa porción equivalía a las 2/5 partes del chocolate entero. Ahora bien, hay que prestar atención a lo siguiente.
La consigna dice que Nacho come una tercera parte de su porción. ¿Y cuál es la parte que queda sin comer de su porción? ¿Sí? Entonces, si de esta porción, que ahora va a ser o va a representar mi unidad o mi total o mi 100%, yo como una tercera parte, ¿cuál es la parte que queda sin comer? En este caso, esto. ¿Cuál es la operación que debo realizar? Bien, al total o a mi unidad le tengo que restar un tercio para obtener como resultado 2/3, que es lo que queda sin comer. Nuevamente vuelvo a insistir con esto. Este resultado 2/3, ¿sí?, es el equivalente a las 2/3 partes de la porción de Ignacio, ¿sí?, y no de este chocolate grande. Ahora bien, ¿qué pasa si esta pregunta la modificamos un poquito? Si Nacho come una tercera parte de su porción, ¿qué parte del chocolate del paquete queda sin comer? Bien, el cálculo que debemos realizar es el siguiente. 1 menos 2 sobre 15 igual a 13/15. Entonces me pregunto, ¿por qué tengo que restar 2/15 partes? Muy bien. ¿Y qué representa este 1? En este caso, el 1 o el total al que hago referencia, ahora sí es el chocolate que viene en el paquete, porque como dice la pregunta, hacemos referencia a ese chocolate. ¿Y por qué 2/15 partes? Bueno, porque Nacho come una tercera parte de su porción. Si nosotros miramos el dibujo, una tercera parte son 2 rectángulos. Y si recordamos de las preguntas anteriores, cada rectángulo equivalía a una 15ª partes. Por lo tanto, si lo multiplico por 2, obtengo 2/15 partes. Otra forma de calcular qué parte representa lo que comió Nacho del chocolate que había en el paquete sería decir, yo sé que Nacho comió un tercio de su porción y también sé que esa porción representaba las 2/5 partes del chocolate que había en el paquete. Entonces, la porción que comió Nacho es un tercio de 2/5. Esta expresión es muy común encontrarla y la palabra de, en este caso, hace referencia a la operación de multiplicación. Entonces, cuando queremos calcular, en este caso, un tercio de 2/5, simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar las dos fracciones para obtener el resultado. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a decir que lo que comió Nacho, ¿sí?, representa 2/15 partes del chocolate que había en el paquete, pero también representa las 2/3 partes de la porción de Nacho. ¿Sí? Bien, dicho esto, la respuesta a este interrogante sería la siguiente. Quedan sin comer las 13/15 partes del chocolate del paquete. Bien, como les dije anteriormente, les dejo las situaciones o preguntas anteriores para que ustedes practiquen. También en este caso les dejo las respuestas a las mismas
esperando que si tienen alguna duda o consulta puedan comunicarse con nosotros a través de los canales virtuales. Ya, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima.